Bien, continuamos con el segundo video, retomando un poquito lo que trabajamos en el anterior. Habíamos, bueno, hablado un poquito sobre las propiedades del formulario, habíamos visto cómo cambiar el color de fondo, poner una imagen, adaptarla al tamaño propio del formulario. Habíamos modificado la propiedad name. Bueno, les había explicado un poquito lo del tema de los bordes, los tipos de bordes. eh, Habíamos cambiado la propiedad text y les había mostrado cómo en en tiempo de ejecución habíamos entrado a hablar un poquito sobre el tema de los eventos. Habíamos abordado el evento load, ¿sí? Que es el evento de carga principal cuando el formulario se carga, ¿no? Cuando uno lo ejecuta. Lo que se va a ejecutar lo último que se va a ejecutar es lo que está dentro del load, del evento load, ¿sí? Bien, una de las cosas que es interesante es ver cómo los eventos funcionan y se pueden utilizar en base a las necesidades que nuestro programa requiera o que el usuario requiera en su momento. Em, Bien, vamos a continuar un poquito ahora con la forma de trabajar con con los eventos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos eventos que son las acciones que se pueden ejecutar con el formulario. Los van a ver acá organizados de forma alfabética. Y por ejemplo vamos a ver el ejemplo o un evento que es el evento click. Una vez que lo seleccionamos, ah, una cosa sí me interesa aclararles. De este lado de la ventana, voy a hacerlo de vuelta, ingresamos con el doble clic. Obviamente nos va a llevar al foco del load, que es el evento principal al cual podemos acceder desde ahí. Y después nosotros podemos elegir, en este caso tenemos solo un formulario, podemos elegir los diferentes componentes que tengamos dentro del proyecto, ¿sí? Y aquí, de este otro lado, tenemos los eventos. ¿Vieron que están identificados por un rayo? Bueno, estos eventos son los que cuando yo selecciono alguno, fíjense que queda en negrita. O sea, yo hace unos minutos atrás seleccioné el evento click, y ese evento queda resaltado en negrita porque significa que está siendo usado, que está agregado dentro de lo que es la pantalla de código del formulario. Quería explicarles o quería mostrarles de que el evento click es aquel que cuando yo haga clic en cualquier parte de mi formulario se va a activar, o sea, se va a llamar a ese evento, Visual lo va a llamar. Entonces, quería aprovecharles ya para mostrarles el funcionamiento de de ese evento, pero a su vez también le vamos a añadir el trabajo a través de líneas de código. Por ejemplo, yo tengo varias formas de agregar un formulario. Una de ellas es la más común, que es viniendo a la opción de los botones, de la barra de botones. La tercera opción dice agregar un nuevo elemento. Si yo hago clic en la flechita me va a aparecer agregar Windows Form. Y me aparece la ventana inicial cuando están los proyectos. Y acá tengo la parte que dice Windows Form, le pongo el nombre y esa ventana se agrega. Pero esto también se puede hacer a través de código y básicamente trabajando con la estructura o con el paradigma orientado a objetos. Ustedes se acuerdan que yo les dije que Forms es una clase y que yo, como lo dice el paradigma orientado a objetos, yo puedo crearme objetos, tantos objetos necesite de una determinada clase. Entonces lo vamos a hacer a través de las dos formas. En la primera, yo voy a agregar un formulario de la manera tradicional. Aquí ya voy a aprovechar para ponerle el nombre, cambiarle el name, FRNAME,
FRM y vamos a ponerle secundario y le voy a dar a agregar. Y ese formulario se agrega acá. Aquí yo podría cambiarle ya que estoy. Le hago 2 clics y le puedo poner FRM inicio, que era el formulario que yo tenía. ¿Ah? Fíjense que en forma predeterminada ya me toma la propiedad text, me la toma del mismo nombre en la cual yo le puse al formulario, pero le puedo perfectamente cambiar. Vengo acá, como lo vimos, en la propiedad text, le agrego formulario secundario, por ejemplo, y ahí ya me queda el text, pero la propiedad name se mantiene con la que yo le había agregado en un principio. ¿Ah? Bien, lo que yo quería mostrarles ahora es otra forma de agregar a través del código y que no necesariamente me va a aparecer acá. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo voy a crear un formulario a partir de una sentencia en la cual voy a instanciar un objeto para determinado momento. Y no significa esto que ese objeto físicamente vaya a quedar dentro del proyecto, sino que va a ser instanciado en memoria, va a aparecer, puede aparecer con sus componentes, que tenga dentro, lo que fuere, que también lo vamos a ver, pero me interesa que ustedes vean otra forma de agregar un formulario en el caso de necesitarlo. ¿Ah? Entonces, para eso yo voy a venir a mi formulario de inicio, ¿ah? Voy a venir al evento click que tengo acá y voy a empezar a trabajar con las sentencias del paradigma orientado a objetos. Entonces aquí yo voy a utilizar un comando que es el comando dim. ¿Ah? Si ustedes lo ven acá, ya me está apareciendo la instrucción dim, dice declara y asigna espacio de almacenamiento para una o varias variables. En este caso es tanto utilizado para crear un objeto como para crear una variable. Le voy a poner un nombre, FRM, vamos a ponerle terciario. ¿Ah? Entonces le pongo el dim y acá automáticamente me aparece la opción as. Y esto les va a ser bastante familiar porque también se lo ha trabajado en Java de esa forma. La palabra as y tenemos el new, que es una palabra clave que instancia un objeto. Y acá le voy a decir dim frm terciario as new, ¿ah? As new, y aquí le ponemos form. ¿Ah? Y después, ¿qué voy a decir? Voy a decir que frm terciario, fíjense que aquí cambia el iconito, así se identifican a los objetos, frm terciario, punto, como es un objeto que depende, o sea, que se desprende de la clase formularios, va a heredar las propiedades. Entonces acá voy a utilizar una propiedad que dice show. ¿Tá? Bien, entonces, recapitulando, ¿qué hice? En el formulario inicio, específicamente en el evento click, lo que hice fue crearme un objeto llamado terciario que es de tipo form, o sea, lo estoy instanciando ya nuevamente y lo estoy mostrando. ¿Ah? Bien simple como esto. Entonces vamos a hacer la prueba ahora, lo vamos a abrir. Fíjense que aquí no aparece el formulario terciario, no aparece el FRM terciario, sí me aparece el formulario inicial, y cuando yo le haga clic a cualquier parte interna del formulario, automáticamente ese formulario aparece, el formulario terciario, pero fíjense que no aparece como recursos de el proyecto. O sea, no se ve el icono de FRM terciario. Pero sí aparece, sí está el objeto acá. Sí, yo lo puedo cerrar, lo puedo maximizar, lo puedo minimizar. O sea, él está, pero está en memoria, está instanciado en memoria, yo puedo trabajar con él, pero cuando cierre el programa ese formulario desaparece. ¿Ah? Lo voy a cerrar y vamos a hacerle algún otro cambio más todavía. Vamos a venir a la opción
aquí a la opción del código y le voy a decir que frm terciario, y voy a utilizar, por ejemplo, punto backcolor es igual, y acá le voy a elegir black almond. Vamos a ponerle color punto black. Vamos a ponerle este blanchet almond. No sé ni qué color es, pero vamos a ver qué es lo que resulta. ¿Tá? También le voy a decir que frm terciario, perdón, punto text va a decir, va a ser igual a formulario tercero. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy creando, lo estoy mostrando, le estoy cambiando la propiedad del color de fondo y a su vez le estoy agregando un título que dice formulario tercero. Vamos a probarlo de vuelta. Abrimos el formulario principal, le hacemos un clic y fíjense cómo aparece el formulario. Probablemente el color sea bastante parecido al que tenía antes, ¿tá? Pero vamos a cambiarlo de vuelta y vamos a ponerle simplemente black. Lo ejecutamos y aquí está el formulario. Ya aparece con la propiedad text. ¿Tá? Si yo, por ejemplo, no quisiera que me lo pudieran mover, tendría que cambiarle la propiedad que ya vimos con anterioridad. Entonces, pero lo que me quiero enfocar es a esto, ¿tá? A esta parte del código. Lo hice en el clic. Esto perfectamente yo lo podría hacer en el load también, ¿tá? El formulario principal. Y me va a aparecer, obviamente, automáticamente me va a aparecer. ¿Tá? ¿Sí? Entonces podría agarrar y decir, bueno, no, pero a ver, yo quiero cambiarle y quiero que él aparezca en otro evento, porque quiero que aparezca en otro evento. Entonces puedo venir, qué sé yo, a ver, vamos a ver, por ejemplo, doble clic. ¿Tá? Y lo voy a correr y me va a aparecer a un clic y no pasa nada. Pero si le hago doble clic, ahí aparece el formulario. ¿Ah? Bien, entonces eso era lo que yo básicamente quería mostrarles. La parte del código que permite crear un objeto. ¿Ah? Me permite mostrarlo, me permite cambiarle el color de fondo y así podía cambiar alguna otra de las propiedades que anteriormente hemos visto. ¿Sí? Y bueno, lo importante es de que ustedes se vayan familiarizando con algunas de las propiedades, algunas de las sentencias. Esta es muy importante. ¿Ah? Esta es muy importante porque es la que va a permitir poder trabajar con la opción de orientación a objetos dentro de Visual. ¿Sí? Entonces, en próximos videos vamos a encarar otros componentes, ¿sí? Probablemente una caja de texto, los botones, como para ir dándole forma a algún trabajo hacia más adelante. ¿Sí? Bien, esto fue todo. Espero que nos podamos seguir comunicando y bueno, los espero en un próximo video con otro componente. Saludos.